social. Esta tarde tenemos la presentación del libro Feminismos, Agentes de Cambio en Perú, testimonios de lideresas feministas. Para ello, queremos invitar a Doris Moromisato, directora. Buenas tardes, muchas gracias por venir en esta hora milagrosa. Gracias al lugar de la memoria, la tolerancia y el bello espacio, además tan emblemático para este libro tan importante para las mujeres y para la sociedad en general, ¿no? En el mes del Día Internacional de la Mujer estamos presentes a través de este libro. Todo libro es una buena noticia, todo nuevo libro es una buena noticia, y por eso queremos agradecer muchísimo a las autoras Shelley Gray, Silvana M. Falcón y Adriana Maroto Vargas por habernos llamado una vez, gracias a la intermediación de Diana Miloslavich. Tuvimos la oportunidad de conversar y de hacer realidad este libro que queremos, por esta sola oportunidad, obsequiar a las personas presentes, ¿no? Quiero contarles que en este libro, titulado Feminismos, Agentes de Cambio en Perú, testimonios de lideresas feministas, de Silvana M. Falcón, Shelley Gray y Adriana Maroto Vargas, en este libro hay peruanas valiosas, que no surgieron de un chispazo mediático o de un golpe de suerte. Son mujeres indígenas, académicas, profesionales, que asumieron el liderazgo de construir organizaciones con la premisa de que un futuro digno solo es posible con el trabajo colectivo, la lucha y la resistencia de los movimientos sociales. A través de sus propias palabras, 9 lideresas feministas del siglo XXI nos comparten sus procesos, la toma de conciencia, cómo navegaron entre lo público y lo privado, lo íntimo y lo social. Aquí reflexionan sobre los feminismos, la violencia, los derechos, las identidades, la realidad nacional, la democracia y otros temas más. Justamente para Quimochi Soluciones Editoriales es un honor presentar este valioso libro y por ello agradecemos a las autoras. ¿Quiénes son las autoras? Nos acaban de llegar desde California, han llegado especialmente para presentar este libro, y ellas son Silvana M. Falcón y Shelley Gray. Voy a dar una pequeña, no tan pequeña, reseña de Silvana, por favor. Silvana M. Falcón es profesora asociada de Estudios Latinoamericanos y Latinos, fundadora y directora del Laboratorio de Investigaciones Digitales sobre Derechos Humanos de la Universidad de California, Santa Cruz, Estados Unidos. Se doctoró en Sociología y Estudios Feministas por la Universidad de California, Santa Bárbara. Su primer libro, Power Interrupted, Antirracismo y Activismo Feminista dentro de las Naciones Unidas, publicado por la Universidad de Washington Press 2016, sitúa la organización feminista antirracista contemporánea de las Américas, específicamente el activismo de las feministas de color de Estados Unidos y Canadá y feministas de México y Perú, junto con una lectura histórica crítica de la ONU y su agenda contra el racismo. Este libro ganó el premio Gloria E. Anzaldúa de la National Women's Studies Association en 2016. Va a publicar otros libros y otros detalles más que van a encontrar en el libro. Por su parte, Shelley Gray se doctoró en Psicología por la Universidad de Missouri, Estados Unidos. Actualmente es profesora de Psicología Social en la Universidad de California, Santa Cruz. Gray hace su investigación en colaboración con mujeres activistas de Nicaragua, Perú y Tanzania, centradas en mujeres que trabajan por los derechos humanos. Gray se identifica como una académica activista y está comprometida con la investigación que puede ser relevante en la práctica y fomentar el cambio social. Vamos a iniciar la actividad. Antes de iniciar, agradezco al doctor Manuel Burga, a Enrique León, a Flor María Pachari, a todo el equipo de LUM por su generosidad y su eficiencia. Entonces, vamos a tener una metodología porque, como no deja de funcionar el teatro, el auditorio, aquí hay una actividad a las 6 en punto y tenemos que terminar esta actividad a las 4:45. Por eso van a moderar y preguntar las autoras a las lideresas y cada una tendrá 8 minutos para responder. Nosotros vamos a estar fastidiando con papelitos, anunciando los detalles. Por favor, recibamos con cálidos aplausos a Silvana M. Falcón y a Shelley Gray.
espacio tan importante para que tengamos esta conversación sobre este libro, lo que podemos aprender de estas líderes feministas increíbles y para discutir los retos reales a los que se enfrenta este complicado país Perú. Antes de continuar, Shelly y yo queremos dar las gracias a Doris y a todo el equipo Kimochi Soluciones Editoriales. Sin ellas no habría este evento. Queremos darles las gracias por haber puesto todos sus corazones en este evento, para la atención increíble a todos los detalles y por las horas y horas de preparación para que podamos estar aquí juntas esta tarde. Se lo agradecemos con todo corazón. Nuestro profundo agradecimiento y admiración a Diana Milosavich y a Karen Bernardo. Diana nos ayudó a identificar a los líderes brillantes que aparecen en este libro y Karen fue una experta entrevistadora recogiendo sus historias. No podemos agradecerles suficiente su dedicación al proyecto. Este libro ha sido gracias a sus esfuerzos. Muchísimas gracias, Diana, y muchísimas gracias, Karen. En las primeras etapas de este proyecto, yo, Shelly y Adriana Morato Vargas trabajamos con 5 estudiantes norteamericanos que colaboraron estrechamente en la transcripción de las entrevistas. Estos estudiantes tenían interés en aprender sobre el feminismo global, ya que habían estado expuestos a los movimientos feministas en Estados Unidos y no suficientemente en las partes de América Latina. Escuchar las voces de los líderes feministas una y otra vez, como se hace cuando haces una transcripción, resultó ser una emocionante oportunidad de aprendizaje para ellas. Nos reunimos regularmente con los estudiantes y ellas expresaron tanta admiración por lo que estas líderes han pasado, sus perspectivas, y creemos que ayudó a las estudiantes mismas a entenderse como líderes feministas también. Adriana no pudo estar aquí con nosotras esta tarde, pero nos pidió que compartimos su gratitud por haber llegado a conocer a las valiosas líderes feministas a través de sus testimonios. Como feminista costarricense, Adriana se sintió inspirada por la lucha de todos los que están buscando el cambio social que conduzca a la igualdad y una mejor calidad de vida para todas las comunidades marginadas. Ahora quiero dar el tiempo para Shelly, que quiere compartir unas palabras en inglés y después hago la traducción. Buenas tardes a todos, y lo siento porque yo no puedo hablar en español. Entonces, en inglés. Hello, everyone. It is such a pleasure to see you in person, and we are grateful to be in your company. As part of this project, we would like to connect our role to Lourdes' idea of the University of Life. In Lourdes' interview, she said, "I feel happy because I have the University of Life. I have a master's degree in the street. If you tell me to go ahead and I block roads without any fear. And I have the doctorate when they are going to take me to prison for defending my territory. In other words, I am not afraid of anything, nor am I a resentful woman about anything." Silvana and I are in an academic university, but we know that knowledge does not only exist there. We fully appreciate the University of Life Lourdes is referring to because we know the feminist leaders on this stage have the knowledge, the skills, the experience, the strength, and the courage to create change, to achieve justice in the struggle for human rights. The testimonials in this book are a gift to all of us to learn from their lives, from their experiences, and from their perspectives. Muchísimas gracias a ustedes. Ok, lo que dijo Shelly, dijo hola a todos. Es un placer vernos en persona y estamos muy agradecidas de estar en su compañía. Como parte de este proyecto, nos gustaría conectar nuestro papel con la idea de Lourdes, de la Universidad de la Vida. Lourdes dijo, sin embargo, me siento contenta porque tengo la Universidad de la Vida. Tengo la maestría en la calle.
Si me dices, vaya, bloquea, yo bloqueo carreteras sin temor alguno. Y tengo el doctorado cuando me van a llevar presa por defender mi territorio. O sea, no tengo miedo a nadie, a nada, ni soy una mujer resentida en nada. Silvana y yo estamos en una universidad académica y sabemos que el conocimiento no solo existe ahí. Apreciamos plenamente la universidad de la vida a lo que se refiere Lourdes, porque sabemos que las líderes feministas de este escenario tienen el conocimiento, las habilidades, la experiencia, la fuerza y el coraje para creer el cambio, para lograr la justicia en la lucha por los derechos humanos. Los testimonios de este libro son un regalo para todas nosotros, para aprender de sus vidas, de sus experiencias y de sus perspectivas. Gracias, Shelley. Estoy de acuerdo con Shelley que los testimonios de este libro son un regalo para ustedes, para la gente de Perú, para nuestros estudiantes de la Universidad de California, Santa Cruz, para la gente en todo el mundo. No se sabe lo suficiente sobre el movimiento feminista peruano, y este libro es un pequeño esfuerzo para corregir ese vacío de conocimiento. Estamos muy emocionadas de estar con ustedes esta tarde y nos entusiasma a tener esta conversación con las líderes feministas que están aquí. Bueno, me gustaría comenzar con Diana, la primera pregunta. Diana, fuiste fundamental en identificar a las personas entrevistadas en este libro. ¿Podrías hablarnos sobre el proceso de identificación? ¿Cómo mantienes tantas conexiones con tantos líderes feministas de diferentes y distintas generaciones y comunidades? Gracias, Diana. Bueno, yo quiero en primer lugar decir, ¿no? Que es una cosa especial, digamos, que cuando uno inicia una colaboración con una universidad como el trabajo con Shelley, rinda frutos. Yo a lo largo de mi vida he ayudado a muchas investigaciones, como le comentaba Shelley esta mañana, investigación sobre comedores en Berkeley, chicas que han venido de Europa, de Canadá, y sin embargo, pocas de ellas incluso nos han mandado su tesis a Flora Tristano. O sea, digamos como que no se construía una relación más horizontal, ¿no? Y entonces, en el caso hablo de Shelley porque es la primera que conocí, en el caso de ella, vi su trabajo sobre las mujeres en Nicaragua, y bueno, entonces lo abrí, vi que estaba ahí Sofía Montenegro, gente que nosotros hemos conocido, y pensé, bueno, digamos, va a haber algo parecido sobre Perú. Quien estaba en mi oficina era Daniel, uno de los primeros asistentes de ustedes, que era un estudiante de Arequipa, que estaba en Estados Unidos, y entonces realizamos las múltiples invitaciones. La universidad tenía también algunos pedidos, ¿no es cierto?, en el sentido de que había esta idea de la interseccionalidad, y entonces tenía que haber por edad, tenía que haber de diferentes edades, de diferentes promociones o de diferentes momentos. Había digamos, no diré insistencia, pero sí incidencia sobre la importancia de visibilizar el feminismo desde a las feministas que se reclamaban como indígenas, ¿no? Y eso me pareció sumamente interesante, ¿no es cierto? Por eso, digamos, la presencia de Lourdes Huanca y Tania Pariona, ¿no? Bueno, había también que recoger las promociones, y bueno, la fundadora, ¿no es cierto?, de
de los feminismos que uno conoce es Gina Vargas, entonces estaba Gina, y regresábamos en 2019 del encuentro de Nairobi, digamos, de la plataforma, este documento tan importante de Cairo, y ahí tomé conciencia, ¿no es cierto?, de la importancia de Tarsila, ¿no es cierto? Tarsila fue de las figuras de América Latina y del mundo, fue una de las más importantes, ¿no es cierto? Y justo, digamos, estábamos en el proceso de elaboración de a quienes invitábamos, y entonces yo conozco a Tarsila hace muchos años y tomé conciencia de la importancia de todos los avances que están en el libro y también de la importancia de los avances en los derechos sexuales y reproductivos, y también una de las figuras importantes en Nairobi fue Susana Chávez, por eso está aquí, ¿no es cierto? Porque, digamos, es en el proceso que estábamos haciendo la selección. La invitación, más que la selección, la presencia de Indira Wilka, que me da pena que no esté aquí, aunque veo por ahí entrando a Key Soto. Veníamos de un momento político importante en este congreso, donde estaba Tania Pariona, también estaba Marisa Clave, pero bueno, digamos, los libros son pequeños, y entonces invitamos a Indira Wilka. Marisa está en otra sorpresa que le vamos a dar dentro de poco con Cheli, con Silvana, ¿no? De otra investigación que está en camino, donde está Marisa. Es decir, que alguien me reclama que Marisa Clave no está en otra cosa, en otro estudio que se está haciendo. Y de las jóvenes, ¿no es cierto?, está con nosotros Key Soto, que nos pareció así fundamental. Chile me ha dicho que no diga quienes sí nos aceptaron, pero por el momento que vivían no se pudo concretar la entrevista, y acá está Karen Bernedo, que hizo todas las entrevistas, de la insistencia, que los chicos aceptaron, pero estaban con muchas responsabilidades, ¿no? Y entonces es el caso de Rocío Silva Santisteban, lo voy a decir, y el caso de Rocío Muñoz, que nos parecía que completaban, ¿no es cierto?, el cuadro, digamos, político, feminista, indígena, joven, y que, bueno, pasó de esta forma. A mí me parece que dejar una publicación con los testimonios da, digamos, para que quienes los tengan, también en el Perú, puedan, a propósito de los testimonios, hacer sus análisis, ¿no? Yo tengo aquí, lo voy a decir por un comentario anoche, digamos, los análisis de este proyecto grande, que es parte del proyecto grande de Cheli Silvana. Digamos, no es solamente el libro es como una parte más de este gran proyecto, ¿no? El debate, digamos, que a propósito de los testimonios se abre sobre el feminismo decolonial, en fin, es lo que se discute en las universidades norteamericanas, incluyendo Perú, digamos, es parte también de la investigación. Hay varios productos, ustedes también van a poder entrar a la página de la universidad y tener poder escuchar los videos si es que quieren escucharlos en vivo. Entonces es digamos, algo muy grande, y yo sí me parece, digamos, yo tengo un sentimiento de que nosotros en Perú somos un país bien pequeñito, y a veces hemos vivido las hegemonías feministas de otros países en América Latina, ¿no? Yo a veces me siento así como incómoda, ¿no es cierto?, cuando feministas de Colombia, de Argentina, de Chile, hablan de América Latina y ni siquiera nos mencionan. Quizás por ahí puedan mencionar a Gina Vargas, ¿no es cierto?, algún escrito, pero en realidad no hay, digamos, una
preocupación por un país tan pequeño como el Perú. Y a mí me parece, ¿no es cierto?, que Chely, Silvana y la compañera de Costa Rica que no conozco pongan, digamos, en circulación las memorias y parte, ¿no es cierto?, de lo que es el feminismo en el Perú, lo que estamos tratando de construir, y lo que está en proceso y en camino. Creo que es un aporte sumamente importante, ¿no? El feminismo peruano es poco conocido, no solamente en el espacio académico de Estados Unidos, sino poco conocido incluso en los debates que hay hoy en América Latina, ¿no? Entonces, que hayan puesto el foco, como dice, en el Perú, como lo pusieron antes en Nicaragua, me parece importante, ¿no? Así que espero que las historias, digamos, que aquí están y que es parte de lo que cada uno de nosotros podemos leer y después comentar o después agregar o animar, ¿no es cierto?, que creo que este inicio animará también, ¿no?, a vidas tan importantes y productivas que hemos tenido. Yo animo a Tarsila, a Tania, a Susana, a Lourdes, a Kate, a Indira y a otras que no están, a que escribamos las historias de nuestras vidas, porque es la manera más rápida que vamos a tener de dejar abierto el camino y los aprendizajes que hemos tenido para las nuevas generaciones. Así que este es un pequeño aporte o un gran aporte que puede ser, digamos, que llena también un vacío en los estudios que hay sobre las feministas en el Perú. Gracias, Diana. Gina, te toca. Gina, su impacto en el movimiento feminista peruano es conocido en muchas partes del mundo. ¿Qué consejo tiene para la próxima generación de activistas feministas? ¿Qué esperanzas tiene en los líderes que siguen este importante trabajo de justicia, lo que usted ha participado tantas décadas? Qué bonito, gracias. Buenas tardes. Bueno, creo que para ver lo que estoy esperando de estas nuevas generaciones feministas, quiero comenzar por lo que nosotras de alguna forma abrimos y que hay una continuidad en este proceso, ¿no? Creo que lo primero que hicimos es comenzar a nombrar aquello que no tenía nombre. La violencia doméstica no existía, estaba en las cuatro paredes del hogar y era un asunto privado. Los derechos sexuales y reproductivos, el aborto, es decir, todas esas dimensiones que estaban encerradas y prohibidas por las iglesias, por los fundamentalismos políticos, etcétera, comenzaron a tener un espacio para su desarrollo, ¿no? Entonces yo creo de que lo fundamental ha sido eso, o sea, el abrir el espacio para desarrollar el beneficio de la sospecha sobre aquello que estaba y que no nos respondía, no nos reconocía. Entonces creo de que esa dimensión fue fundamental, porque entonces ahí descubrimos muchas cosas, o sea que lo privado es político, descubrimos la subjetividad como dimensión extraordinaria para poder hacer realmente un análisis y un conocimiento que tenga que ver con la realidad, y bueno, y así por el estilo. Éramos además, o sea, hicimos, claro que hemos hecho reflexión política, tenemos cosas publicadas, pero básicamente en toda esta primera etapa de los 80 y los 90, éramos un feminismo callejero, ¿no? Más de una vez nos llevaron acá, cuando la cárcel quedaba en el centro de Lima, ¿no? Entonces, nada, eso creo de que ha sido lo que nosotros hicimos, lo que nosotras dejamos. Creo que la posibilidad de articularnos a nivel de la región es otra de las dimensiones que estamos dejando. Nosotras desde el 81 comenzamos con los encuentros feministas latinoamericanos y caribeños, que comenzó con 200 personas. Ahora los últimos son el de Argentina fue 3.000, los otros fueron 1.500, 2.000, el último ha sido como 1.800, en fin.
estamos en el 15, o sea, y durante 30 años, 40 años, o sea, montones de años. Entonces, los espacios de los encuentros feministas han sido extraordinarios porque nos han permitido conectarnos, tener esa mirada internacionalista latinoamericana, tener también nuestras disputas y conflictividades. Yo ahí me gustaría además decir de que la conflictividad y la tensión es parte fundamental de la construcción de los movimientos, ¿no? Entonces, porque uno aprende, porque uno tiene que tratar de, o sea, como dice una feminista, hacia lo que es hay que tomar distancia, no de las otras, sino de lo que uno piensa, de lo que uno da como verdadero, para poder entender lo que está pasando por el otro lado, ¿no? O sea, una perspectiva intercultural que me parece que es fundamental. Bueno, ¿qué esperamos de las nuevas generaciones? Primero, absoluta emoción, porque el legado de la lucha feminista continúa con sus propias categorías, con sus propios horizontes, con ojalá una relación más dinámica con el feminismo, como diría Maruja Barry, que hay un libro que les voy a dar, las feministas del siglo pasado, ¿no? Como yo. Pero claro, yo soy del siglo pasado, pero sigo siendo activista hasta ahora, por si acaso. Un poquito menos con el bastón, pero igual, ¿no? Bueno, entonces yo creo de que para mí lo fundamental es el saber de que hay organizaciones, que hay grupos de autoconciencia, que hay colectivos feministas que están ampliando los procesos de lucha, ¿no? Creo también que a pesar de todo lo que nosotros pensábamos que estábamos triunfando y qué sé yo, nuestro feminismo nunca fue masivo y ahora comienza a ser un feminismo con muchas más posibilidades y con mucho más personas jóvenes yendo y viniendo, ¿no? Creo que lo otro importante es, junto con los jóvenes, hay una ampliación, creo yo, de la agenda feminista o de las agendas feministas que tienen que ver con la diversidad. Pero es una diversidad, hemos tenido siempre, ¿no? Pero esta es una diversidad que tiene que analizar cuáles son las diferencias que tenemos entre mujeres. O sea, las mujeres no, como decíamos en algún momento en uno de los encuentros, las mujeres no nos amamos necesariamente, pero nos necesitamos. Y nos necesitamos desde lo que cada una puede aportar, ¿no? Faltan 2 minutos, en este momento. Creo que, entonces, las nuevas voces son justamente de los feminismos indígenas, de los feminismos trans, de los feminismos afroperuanos, afrolatinos, etc., ¿no? Y a estos feminismos, justamente esta idea de no pensar que no hay feministómetro primero, que nadie puede definir quién es o no es, y además la posibilidad de enriquecer la mirada con estas luchas y juntar agendas además, ¿no? Yo termino con una consigna muy impactante de las feministas indígenas, que por supuesto la tierra y el territorio es una de las cosas fundamentales, ¿no? Y la lucha por el cuerpo es lo que nosotros hemos levantado todo el tiempo. Su consigna es: el patriarcado le hace a mi cuerpo lo que el extractivismo le hace a mi territorio. Gracias, Tina. Tarsila, la pregunta está de ti. Tarsila, ¿podrías también responder a esta pregunta sobre qué consejo darías a la próxima generación de activistas indígenas? Especialmente porque hablaste en tu testimonio de cómo el trabajo de Chirapac en el ONU tiene un componente intergeneracional en su defensa. ¿Ahí tienes un micro? Ahí viene. Gracias, Tarsila. Muchas gracias, muy buenas tardes y gracias por venir a acompañarnos y gracias por invitarnos. En primer lugar, yo sí tengo que reconocer a la feminista nacional viva, intergeneracionalmente viva, activista, pero además que ha transmitido y construido y dejado escuela. Gina, muchas felicidades.
Y desde mi lado, como es testimonial, tengo que decir que en los últimos 40 años he tratado de entender si soy feminista o no. Y porque cuando hablamos de feminismos, y Gina es testiga de todas las discrepancias, los encuentros y desencuentros a través del tiempo entre mujeres que venimos desde abajo y tratamos de cambiar la situación porque no estamos conformes con lo que encontramos y con lo que vemos. Entonces nos llamamos parte del movimiento de mujeres que lucha por sus derechos. Y luego viene, pero sí eres feminista, pero no, tenemos resistencia de llamarnos feministas. Y desde el contexto indígena no ha sido fácil, porque mientras en los últimos 40 años trato de entender de dónde viene la teoría feminista, vemos cómo a través de estos años también y en el proceso mismo, esa diversidad de mujeres que lucha por derechos, por igualdad, por reconocimiento, por valoración y respeto sobre todo, se encuentra en espacios comunes y ha podido discutir con respeto sobre esas diferencias. Entonces, si hablamos del patriarcado, el machismo y etcétera, etcétera, nosotras viendo el asunto desde el lado colectivo, o sea, desde los derechos como pueblos y como mujeres nos encontramos desde el 95 con que solo estábamos reivindicando derechos individuales. Pero después de tantos años, yo puedo decir que del feminismo yo he aprendido a transitar de los derechos colectivos a los derechos individuales. Entonces, cuando intergeneracionalmente discutimos de erradicar las violencias como mujeres indígenas, estamos pensando en cómo las de mi generación teníamos temor de hablar sobre aspectos que tienen que ver más con lo privado, con lo personal, porque venimos de sociedades así. Pero luego nos damos cuenta que en el espacio público tenemos que también enfrentar otro tipo de discriminaciones, ¿no es cierto? Que luego conceptualizamos y nos tomamos el tema del racismo para luego tratar de entender qué significa ser parte del movimiento de reivindicación desde el género para incorporar esto que en algunos casos todavía no entendemos las interseccionalidades, pero que nosotros más lo vemos como la multidimensionalidad del impacto de las exclusiones, las discriminaciones y el racismo principalmente en nuestras vidas. Entonces, como Gina tomó un pensamiento indígena, ahora intergeneracionalmente las mayores y las jóvenes indígenas definimos que no queremos ningún tipo de violencias en nuestros cuerpos, en nuestras vidas ni en nuestros territorios. Y esto nos ha llevado a una articulación global y con orgullo decimos que hemos logrado la recomendación general número 39 de la CEDAW, que lo empezamos desde hace, no sé, como más de 20 y tantos años, y bueno, compartimos esa recomendación general que reconoce los dos derechos, los individuales y los colectivos. Y cuando hablamos aquí con la doctora Chávez sobre el impacto de la violencia sexual en una niña indígena de una comunidad alejada, que no habla el castellano, que no tiene acceso a la justicia, que no tiene recursos, la madre misma no tiene el poder como para reclamar justicia, ahí vemos, bueno, tenemos que seguir trabajando y seguir autoeducándonos. Así que muchísimas gracias. Es triste, pero lo indígena ha tenido más éxito fuera que dentro de nuestro país.
y cómo es que en el plano internacional hemos logrado muchos avances, pero en el plano nacional la implementación de todos los avances todavía es agenda pendiente. Y creo que esa agenda pendiente, esa articulación entre mujeres que luchamos por derechos, que venimos desde abajo hacia arriba y viceversa. Entender el concepto del feminismo, saber si somos o no, cuando estamos defendiendo la tierra, cuando pedimos que nuestros productos tengan el precio que corresponde, cuando queremos que nadie nos maltrate o cuando queramos decidir con quién hacer pareja o no hacer pareja. Entonces, ¿soy buena alumna o no, Gina? Mejor que la profesora. Gracias. Lourdes, ¿cómo te gustaría que se integrara mejor el papel de la perspectiva de mujeres indígenas en el movimiento feminista del Perú o incluso de América Latina? ¿Puedes relacionar tu punto sobre la universidad de la vida con lo que quieres que la gente entienda sobre el poder de las mujeres líderes indígenas? Gracias, Lourdes. Muchas gracias. Emocionada de verdad estar aquí en medio de poderosas mujeres feministas que fueron mis profesoras, como Gina Vargas, Diana Menos, Tarsila, que está todavía en duda si es feminista o no, pero ella es feminista. Creo que acá nuestra compañera Susana, lo menciono de esa manera, porque ser feminista campesina popular es sumamente importante. ¿Y cómo queremos el cambio? El cambio es que las feministas muchas veces hemos discutido, dialogado con Gina o con Diana, es decir, es como los partidos, me decían, que hay diversas maneras de ser feministas. La derecha tiene feminismo. Y sin embargo, nosotros estamos aquí, feministas del pueblo. Y cuando nosotros decimos somos feministas del campo y la ciudad, lo que queremos es de que las feministas que han tenido las oportunidades de estar en las universidades pedagógicas, tecnológicas, valoren y respeten el conocimiento de las compañeras hermanas feministas que tienen la universidad de la vida, la sabiduría de lo que aprendemos en el mismo territorio de aquí. ¿Qué valoramos de nuestras hermanas feministas? ¿Y por qué soy feminista, campesina, popular y rebelde hasta los tuétanos? Porque una de las diferencias con las mujeres indígenas, campesinas, popular, es que nuestras abuelas, nuestros abuelos nos han enseñado a valorar la Pachamama. Podemos dar la vida por la tierra, por el lago, por nuestra cultura, pero nuestras abuelas, nuestros abuelos no nos han inculcado o enseñado a decir que primero puedes defender tu territorio de tu cuerpo primero. No solamente las mujeres indígenas servimos para parir, dar a luz y servir al marido, no, sino que también tenemos derechos. Y los derechos se nos han violentado. Y tenemos que agradecer a nuestras hermanas feministas en el concepto que nuestra compañera, y ser dirigente no es nada fácil en un sistema patriarcalista, machista y sexista. Pero aquí hay que valorar los consejos que te vienen dando. Podemos nosotros entrar en talleres tras talleres, pero si no tenemos la voluntad de querer dar el cambio, el paso cualitativo y cuantitativo, nos quedamos donde estamos. Todas las mujeres, mayor parte, hemos sufrido. Pero tenemos las agallas de salir adelante. Queremos que en América Latina y en todo el mundo sigamos trenzando esta unidad de sabiduría, de conocimiento, del respeto, de tener la calidez humana. Porque si no tenemos la calidez humana, no entendemos, no vamos a comprender el dolor o el avance de cada hermana que da. Porque creo que nosotras como feministas tenemos que respaldar cuando vemos a nuestras hermanas que están dando pasos cualitativos, cuantitativos, creciendo, subiendo. No podemos permitir que caigan, sino muy por lo contrario,
darle el empuje para que siga arrancando, porque es lo que queremos. Pero eso es cuando hablamos con el alma, cuando nuestro poro, nuestra sangre camina. El sentir el dolor de las hermanas, no es decir, ay, pobrecita, qué penita. No, sino como lo hacemos, las que estamos sentadas aquí, lo hemos hecho en carne propia. Y por eso estoy con todo el honor, Tania, Tarsila, Susana, Diana, Gina, Gaela, la compañera que lo hemos hecho en las calles. ¿Por qué nosotros decimos la fe bucalina? Que la universidad es la vida, porque a diario, a minuto, segundo, aprendemos cómo resistir. ¿Y por qué decimos la maestría en las calles? Porque siempre las mujeres del campo tenemos que luchar por nuestros derechos. Con cuanta más razón cuando no hemos entrado a las universidades. Creen que no tenemos sabiduría y conocimiento y atropellan nuestros derechos, pero sin embargo se equivocan, porque estamos capaces de enfrentar. ¿Y por qué decimos el doctorado? El doctorado es porque cuando nos estamos perseguidas políticamente por dar estos pasos en defensa de los derechos de las mujeres de la Pachamama, creo que es importante tomarlo nota, que las universidades tienen que poner en pie, sacar buenas profesionales de las carreras que tengan, doctora, abogada, administradora, pero primeramente que aprendan a tener calidez humana. Eso va a ser el cambio en América Latina y en todo el mundo. Y lo hay y lo he vivido, lo he sentido, lo he palpado. Un año exiliada fuera de mi patria, he visto a mis hermanas feministas en todos los lugares, en Europa, en Londres, en todos los lugares que he podido estar, las puertas abiertas. Y felicidad, como decíamos ahí, vamos a taller de salud sexual reproductivo, una de las cuales decimos, las mujeres campesinas indígenas, muy pocas, hemos sabido sentir qué cosa es el placer del gozo. ¿Dónde lo has aprendido? El orgasmo. Ahí viene mi compañera. ¿Ah? Entonces, ¿dónde lo hemos aprendido? Con las palabras, con las fuerzas de nuestras hermanas. Y esos temas, hermanas, y esos temas, compañeras y compañeros que estamos aquí, tenemos que arar, seguir arando la tierra, seguir arando los surcos, trenzando la unidad para lograr un futuro mejor para las mujeres. Somos feministas, con los ovarios bien puestos y las tetas bien rayadas. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Increíble. Tania. Sobre qué, una pregunta similar para ti, Tania, sobre qué hace que un movimiento feminista indígena sea distinta de otros movimientos de mujeres y que deberíamos aprender sobre la perspectiva de las mujeres indígenas en los movimientos sociales hoy. Gracias, Tania. Gracias. Rimaika Muliaikichi, la Palayikichi Juan, Cuyaskaya en el Kuna, Tuyaikuna, Napay Kuyita ya Chaskikuichi, Jamuskaikichi Manta, Kay Hatun Tinku y Hatun Tupanaku y Guanaconapa. Muy buenas tardes con todas y con todos los presentes. Gracias por venir a escuchar las diversas voces que están reflejadas en este valioso texto, que no es sino la expresión de esta pluralidad de feminismos que han empezado a emerger desde hace ya varios años en el país. Yo quiero antes agradecer a todas nuestras hermanas mayores, las que nos antecedieron, abriendo el camino de estos procesos. Yo soy el resultado de un proceso muy largo de lucha también y de formación continua. Tengo presente a maestras también y a hermanas a quienes, escuchándolas, viéndolas, he podido también encaminarme en este camino de reivindicación de los derechos por la igualdad de las mujeres. Y está Tarsila, quien me conoce además de muchísimos años, desde que tal vez tengo 11 o 12 años de edad, así que 9 años, bastante pequeña, y crecí escuchando a Tarsila. Así como la hermana Tarsila, otras hermanas indígenas, entre ellas Rosalina Tuyú,
la hermana misma Rigoberta Menchú, Nina Pacari, una mujer indígena muy fuerte, abogada indígena del Ecuador, Blanca Chancoso, muchísimas hermanas indígenas que no, si yo no hubiera tenido la oportunidad de conocerlas, de compartir con ellas, de vivir la espiritualidad indígena, de recuperar la esencia misma de lo que somos, de quiénes somos, de dónde venimos, yo no estaría aquí afirmando firmemente mi identidad quechua, y eso para mí eso es central. Y pienso que los procesos de los movimientos, pues cada uno tiene un camino propio, una historia propia, seguro desde distintas raíces, distintas formas. Sin embargo, hay procesos en donde hemos convergido tanto mujeres indígenas como mujeres que asumían una identidad feminista fervientemente, y eso ha sido también como el encuentro conmigo misma cuando compartí espacios junto con hermanas feministas jóvenes, también peleando por colocar nuestros derechos en las declaraciones internacionales. Cuando irrumpimos los encuentros feministas como indígenas. Hay que escribir nuestra historia, Ya, hay que escribirla también en colectivo. Sí, de todo lo que comentan nuestras hermanas, porque creo que las jóvenes, bueno, ya no soy tan joven, pero las jóvenes hemos empezado a también entrar en esos debates públicos sobre qué derechos es que hay que consignar en una declaración política internacional. Y yo recuerdo claramente que había hermanas que no querían poner indígenas, solo querían poner mujeres. Y decían, bueno, lo resolvemos colocando el término interculturalidad. No, compañera, o sea, si no nos mencionan, no existimos, no estamos, hay que mencionar, pero no, la declaración va a crecer y el párrafo es pequeño. No importa, mencionemos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, con comunidad LGTBI, bueno, todas. Pero también la pregunta era, ¿estamos de acuerdo con todo lo que dice la declaración? Hay puntos en los que convergemos y seguramente discrepamos. Las jóvenes hemos heredado también los debates conceptuales teóricos y el sentir propio de qué es el feminismo en la vida práctica. Porque no es una apropiación de un término, así como lo indígena no es una apropiación del término indígena. Es valorar y sentir el significado en la vida de nosotros, en la vida de cada uno. Y el sentido de pertenencia a un pueblo colectivo creo que es un primer elemento que marca la diferencia entre los procesos, en todo caso feministas o movimientos de mujeres indígenas. Sin embargo, yo conozco y hay hermanas feministas que no se asumen indígenas aún siendo indígenas. Y hay hermanas indígenas que se asumen feministas ampliamente. Y eso nos lleva a pensar también en estos procesos complejos, porque hay compañeras que han empezado desde su reivindicación feminista. La defensa del cuerpo, nuestro territorio, los derechos individuales, la igualdad de género contra el patriarcado, todo este bagaje, que sin duda hacemos parte también de esas luchas, pero luego pues hicieron un proceso también de autoafirmación de su identidad y a reconocer sus raíces, o viceversa. Mujeres indígenas que luego confundimos con las feministas, ¿verdad? El ejemplo de lo que está diciendo es que aquí las afrodescendientes nos van a reclamar. 1. 2. Que Sergia primero fue feminista y luego es una feminista afrodescendiente. Ahora, pero 10 años discutiendo si es racial o intercultural o étnico-cultural. Esa es la escuela que tenemos. Sí, realmente es parte de los procesos que nos toca y nos ha tocado también asumir, porque no hay una sola identidad. Podemos asumir identidades también varias, indígena, feminista, académica, política, escritora, deportista, etc. Pero creo que hay un elemento central en el camino de que las mujeres indígenas hemos construido, y es que la identidad indígena es la columna vertebral para sentir y plantear qué es lo que queremos, cómo queremos defender una causa. Por ejemplo, cuando hablamos de los derechos territoriales, realmente hay que comprender la cosmovisión, el territorio y
y lo que significa el agua para el pueblo, para las mujeres. Y no es simplemente decir que, bueno, la identidad es una más, un aspecto más que podemos asumir como identidad. Y creo que no. Vengo de esa escuela en donde empezamos nuestras actividades también con acciones que nos reconectan con la Madre Tierra, la espiritualidad. Creemos en los mecanismos, por ejemplo, de la sanación desde la cosmovisión indígena, y eso realmente hay que sentirlo, no es algo que se aprende de la literatura. Ese es un elemento que yo considero es diferente, y incluso los puntos de partida en cómo reflexionamos sobre la igualdad de género. Hace poco estuve con más de 30 mujeres ayacuchanas de distintos pueblos de la región, y había que hablar de la igualdad de género como un enfoque de inicio, así como la identidad indígena. Y una hermana decía, ¿pero qué es género, hermana? Explíquenos en quechua, porque no entendemos qué es género. Y claro, tiene toda la razón, porque no es una traducción de concepto, no es un traslado de la teoría para que ellas lo comprendan, porque entonces estamos evangelizando en conceptos, cuando se trata más bien de profundizar desde la vida propia, desde la práctica cotidiana, de cómo se lucha contra estas barreras machistas, contra incluso elementos culturales y de la tradición y la costumbre que sustentan incluso la discriminación y actos de violencia dentro de la comunidad. A las mujeres indígenas nos toca romper barreras doble, triple, 4 veces más incluso para lograr el empoderamiento. No es fácil, desde las oportunidades que las hermanas pueden conseguir y encontrar para estar en un evento, en un encuentro latinoamericano o mundial. Eso no es muy sencillo. Sin embargo, creo que cuando nos preguntan de qué es lo que podrían aprender o podríamos aprender del movimiento indígena, yo creo que es un proceso de aprendizaje mutuo. O sea, no hay cosas que yo podría decir, aprendan esto del movimiento indígena. Creo que en el camino, en la ruta de la vida y de las luchas, uno va identificando sus aprendizajes y sus lecciones, y algo que nos hace seguir creciendo como mujeres diversas en un sentido de feminismo que englobe, incorpore, aglutine, sin dejar de reconocer las particularidades y los contextos propios de cada mujer, de cada colectivo, de cada pueblo. Eso diría. Muchas gracias por la escucha. Gracias, Gaela, su testimonio refleja una forma de trabajar a través de diferentes identidades y temas. ¿Qué quieres que entiendan otras feministas que no se identifican como transgénero sobre la importancia de lucha para los derechos de las personas trans como parte del movimiento feminista y no necesariamente separado? Imainay Naykunas, Turaykunas, Guamicunas, Gaela, Tacacha Brandina. ¿Cómo están, hermanas, hermanos, compañeros, compañeras, compañeros, camaradas? Mi nombre es Gaela, yo soy una joven trans afroandina. Creo que no necesito decir que soy travesti o tatuármelo en la frente, porque es evidente que soy una persona travesti, ¿no? Como es evidente también las situaciones de discriminación y de violencia que atraviesan las personas trans, sobre todo en países en los que no hay una legislación que nos proteja y no hay un sentido colectivo cultural de protección a toda la ciudadanía. La desigualdad en este país, como en muchas partes del mundo, afecta a todas las personas, pero afecta a todas las personas de manera diferenciada, no afecta a todos de la misma forma, ¿no? Hay cuerpos que son mucho más afectados, ¿no? Como las mujeres indígenas, y lo decían justamente nuestras compañeras en voz alta. Pero ¿qué pasa si eres indígena y lesbiana? ¿Qué pasa si eres indígena y bisexual? ¿Qué pasa si eres una mujer indígena y trans? Yo quisiera iniciar esta primera intervención, por un lado, haciendo una pausita para reconocer a las mujeres, a las diversidades que han hecho posible que hoy podamos hablar sobre esos temas. No solamente las compañeras valiosas que tenemos en el estrado, ¿no?
¿no? A Tarsila, que desde Chirapá ha venido luchando muy duro por todas las personas indígenas, no solamente por las mujeres indígenas, ¿no? A Tania, que ha dado una dura pelea desde el legislativo y a lo largo de toda su vida, incluso desde que éramos nada, ¿no? A Susana, que desde entonces viene peleando por los derechos de las personas LGTBI, por los derechos sexuales y reproductivos. A Diana Milognavis, ¿no? A Gina Vargas, que juntas han construido Flora, a Tate, que viene luchando por las mujeres desaparecidas, pero principalmente a mamá Lulú, a Lourdes Huanca. Hago una pausa porque cuando yo empecé a transicionar, ¿no? Sentí un espaldarazo no solamente de mi familia, no solamente del trabajo, no solamente me botaron de casa y perdí la chamba, sino también sentí un espaldarazo del propio movimiento social, el movimiento agrario del que yo vengo, el movimiento indígena del que yo vengo me dio la espalda, ¿no? Y pasaron muchos años para retornar, y retorné al movimiento indígena y campesino, a la defensa del agua, de la tierra, de la Pachamama, de la Yacumama, ¿no? De la mano de la Famucarina, una organización que viene defendiendo los derechos de las mujeres campesinas a tratar la tierra. Y hago esta pausa, hermanas, hermanos y hermanos, para recordar este momento en mi vida, porque no es un momento menor. Yo recuerdo las primeras veces que participaba como parte de la Famucarinat en los eventos indígenas nacionales, ¿no? Y le decía a mi mamá Lulú, ¿por qué has traído un hombre vestido de polleras? ¿Por qué has traído un maricón, ¿no? Travestido de chola? ¿Por qué no le das la oportunidad a otra mujer indígena, ¿no? Y mamá Lulú decía, espérate, vas a ver, ¿no? Espérate unos minutos y vas a ver, ¿no? Porque mamá Lulú sabía, ¿no? Que cada una de nosotros, y acá están las compañeras de la Famucarinat en la primera fila, nos hemos esmerado para defender los derechos de los pueblos indígenas en cada uno de sus eventos. Varias noches nos pasamos sin dormir por estudiar las propuestas legislativas, por hacer anotaciones y apuntes que nos permitan enriquecer, alimentar esos proyectos políticos, ¿no? Y nos costó mucho, ¿no? Porque cada vez que hablaba los compañeros se quedaban con la boca abierta, ¿no? Y decían, wow, ¿no? Y se preguntaban luego, ¿y por qué tú eres la travesti indígena? Porque en mi comunidad campesina no hay travestis indígenas. Y aquí continúo con mi intervención para hacer una pregunta al público, ¿no? Y ahí Leila no me dejará mentir, Leila lucha muchos años por una legislación que proteja a quienes ejercen la prostitución. ¿Ustedes conocen Inclán o Cepita, que es el centro de Lima? ¿Sí? Genial. Inclán, Cepita y las principales calles del centro de Lima por las noches se llena de personas que ejercen la prostitución. La mayoría de ellos son travestis. ¿De dónde vienen esas travestis? Principalmente jóvenes adolescentes. De las comunidades campesinas, de la sierra, de la selva, de lugares en los que no podemos expresar nuestra identidad de género y somos expulsados de esos lugares. Y coloco esto porque es importante para responder la pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante que el movimiento feminista, que la sociedad en su conjunto, incluso más allá del feminismo, ¿no?, entienda que esta es una problemática o un asunto que tenemos que abordar de manera colectiva? La transfobia no solamente afecta a las personas trans. La transfobia afecta a nuestras familias. La transfobia afecta a nuestras comunidades campesinas. La transfobia afecta el tejido social. Nos afecta como sociedad. ¿Se han imaginado lo que sufre el papá o la mamá de una persona LGTBI? Lo difícil que es tener que despedirse de su hijo lesbiana, trans, bisexual, homosexual, porque no sabe si va a llegar con vida o si va a terminar asesinada como Rubí Ferrer, a quienes asesinaron con más de 30 balazos. Ese es un llamado a tener que abrazar la lucha por el reconocimiento de las personas trans, entendiendo además que las personas trans no somos una población colectiva homogénea y no solamente estamos atravesadas por nuestra identidad de género trans, sino que, como ya lo han dicho también las compañeras,
las mujeres, las personas en general, ¿no? Somos atravesadas por distintas identidades. Yo no solamente soy travesti, yo soy indígena. Yo me puedo cortar en este momento la trenza, me puedo quitar la pollera, me puedo quitar el sombrero, me puedo quitar la ropa y aún así seguiré siendo travesti. A mí no me hace una travesti indígena la trenza que llevo ni el sombrero que tengo puesto sobre la cabeza. Lo que me hace indígena son mis raíces que he hecho de aymaras. Mis raíces por parte de mamá, una mujer nacida en Ayacucho que se ha enfrentado a la dictadura fujimorista. Me hace indígena las raíces aymaras que vienen por mi papá, un hombre nacido en Puno y que se ha enfrentado no solamente a la desigualdad sino también al terrorismo, que luchó en medio del conflicto armado interno por poner por delante los procesos democráticos. Y desde ahí es donde yo quiero hacer un llamado colectivo. Porque más allá de exigir al Estado leyes, políticas públicas y normas, ¿qué está haciendo el feminismo por las personas trans? ¿Qué estamos haciendo nosotros, nosotras y nosotros por las personas trans? Si el movimiento social no me hubiera acogido, si yo no hubiera cruzado con Mamá Lulú en el camino, yo no estaría luchando por los derechos de todas las personas. Necesitamos más Mamá Lulú. Necesitamos un feminismo. Necesitamos un feminismo que no solamente hable sobre el derecho de las personas trans, sobre el derecho de las trabajadoras, del hogar, sino que además sea capaz de impulsar mecanismos reales, objetivos, concretos, aquí y ahora para abrigar a las travestis que viven en situación de precariedad y de pobreza. Necesitamos mecanismos concretos, objetivos, aquí y ahora. Y eso no pasa solamente por leyes, porque leyes no van a salir buenas leyes dentro de este Congreso corrupto que tenemos. Los cambios no van a salir de este régimen asesino, hablar de que en lugar de invertir en igualdad, en lugar de invertir en agricultura, pretenden invertir el dinero del Estado en balas y en perdigones para asesinar a nuestros hermanos y hermanas. Los cambios tenemos que darlo aquí y ahora. Y eso pasa, por ejemplo, termino mi intervención haciendo una interpelación desde el cariño. ¿Por qué no estamos colocando voces trans en los distintos eventos y procesos que desarrollamos? ¿Por qué llamamos a las personas trans solamente cuando el fondo o la cooperación internacional nos lo pide? ¿Qué estamos haciendo para brindarle espacios laborales a las personas trans? ¿Qué estamos haciendo para poder brindarle un espacio donde vivir a las personas trans? ¿Qué estamos haciendo realmente para cambiar los bolsillos, los corazones, las tripas de las personas trans que en este momento se mueren de hambre y que mientras nosotros estamos cómodos en este auditorio, la mayoría de las personas trans pobres, principalmente racializadas, tienen que maquillarse para esconder las cicatrices de la transfobia y tienen que quitarse la ropa para colocarse en la calle en situaciones de riesgo solamente por conseguir unas monedas. Eso tenemos que solucionarlo. Y la única manera de solucionar esto es de manera colectiva. Dejo esto sobre la mesa, no como una crítica o como un ataque, sino más bien como un llamado colectivo a poder solucionar esto desde el amor, desde el coraje y desde la alegría. Mil gracias. Susana, en su testimonio hablaste sobre que fundaste la organización Promsex y dijiste: cuando formamos Promsex, desde un principio decidimos de que queríamos una organización feminista de hombres y de mujeres. De hecho, no es sencillo y tiene sus riesgos, pues aunque la deconstrucción es difícil para todos, para los hombres siempre resultará más complejo. ¿Puedes hablar de esta complejidad para los hombres y el papel que ves para los hombres en la transformación de la sociedad? En otras palabras, ¿qué papel corresponde a los hombres? Gracias. Bueno, primero agradecer por este privilegio de estar con este grupo de mujeres, de personas, de seres que además
De verdad, yo también he aprendido muchísimo y me veo, digamos, también acogida, no tan solo por el aprendizaje, sino también por el cariño, el afecto, y que creo que es otra dimensión que también nos enseña el feminismo. Y quiero además hacer un pie de página, porque eso justamente ocurrió hace 20 años, porque estamos a punto de cumplir 20 años, donde efectivamente teníamos un mundo más binario del que tenemos ahora. Y ahora será difícil decir hablar tan solo de hombres y de mujeres, sino tenemos que hablar de todas estas diversidades. Y me sentiría más cómoda hablar dentro de las personas LGTBI. Ahí tenemos todo un desarrollo porque vamos a representar en este mundo también esta población. Y aquí yo quiero recoger lo que ha planteado Gina en el sentido de hablar de esta diversidad. Y bueno, y ella ha dicho algo sumamente importante que me caló, que efectivamente cuando hablamos de mujeres tampoco todas somos iguales. Y creo que eso es algo que no deberíamos, digamos, perder de vista. Porque efectivamente, si algo hemos colocado las feministas sobre la mesa, es cómo lograr sociedades igualitarias, donde todas, todos podemos ser parte de una sociedad que se respete. Y bueno, tienen que estar todos, y todas, y todes. Entonces, y parte más bien de este concepto, que tenemos que comenzar a pensar efectivamente en círculos mucho más amplios, mucho más inclusivos. Creo que lo que nos han señalado tanto Tarsila como Tania, también como Gaela, cuando habla del movimiento indígena, es que había un vacío tremendo y por supuesto que lo reconocemos y todavía sigue habiendo un vacío. Pero esto es la parte que tenemos que seguir avanzando. Y en el tema de los hombres, para ponerle de algún modo un título, yo creo que es muy importante, digamos, partir, y creo que es lo que nos toca inclusive a las propias mujeres. Alguien habló aquí de feministas también, de clases sociales distintas. Es que en el fondo lo que estamos discutiendo son el tema de los privilegios. Y que los privilegios no son aislados de las desventajas de todos. Entonces son privilegios basados en esta profunda desigualdad. Y entonces, y eso si nosotros miramos transversalmente cómo efectivamente los grupos, las personas, podemos hacer uso de estos privilegios y si no se cuestionan, los privilegios efectivamente afectan a otras personas. Y ese creo que es el concepto del cual hay que partir para también entender el feminismo. Si no analizamos los privilegios va a ser muy complicado, digamos, decir que soy feminista. O podemos hablar finalmente, y no quiero yo calificar a nadie, pero hasta de un feminismo, perdónenme, frívolo, porque hay también espacios frívolos en que se colocan, digamos, como un feminismo sin compromiso de la igualdad de los otros grupos. Y eso creo que hay que comenzar también a pensar. Por supuesto que las mujeres hemos ganado mucho del feminismo, hemos ganado la participación política, hemos ganado todos estos aspectos que Gina decía que ahora tienen nombre. Bueno, hay grupos que no reconocen esta historia, y a pesar que sí disfrutan de esos beneficios que se han recibido. Entonces ahí hay un camino que tenemos todavía que avanzar. Y renunciar a los privilegios, creo que ese es el principal desafío que tienen los hombres, pero yo no creo que sea una tarea imposible. Creo que tenemos que seguir avanzando y ellos, sobre todo, tienen la principal responsabilidad de reconstruir. Y ahí sí yo digo que también es interesante porque las mujeres también tenemos derecho a acogernos en los espacios que no son cordiales, que no son, digamos, yo por ejemplo, si bien es cierto,
trabajo en una organización donde casi todas las identidades están presentes. Tenemos inclusive compañeras no binarias, es parte del equipo, pero también busco espacios de mujeres, en las cuales nos permite sentir cierta comodidad y creo que tampoco creo que tenemos que renunciar. Entonces, sí me parece que esta es una tarea y creo que es parte del feminismo que ahora nos han permitido avanzar para decir cómo vamos incorporando, jalando, generando este concepto, y pienso en mis hijos, pienso en mi hijo hombre, pienso en los hijos de mis amigas, de las otras feministas, en donde también tenemos una generación distinta que nos da esperanza, que nos da ilusión. Entonces, eso es básicamente lo que quiero transmitir. Muchísimas gracias. Hola, Indira. Hola, Indira. Un aspecto único de las entrevistas es la frecuencia usando el término militancia. Indira, ¿puedes hablar de la necesidad de la militancia como estrategia de compromiso político? Bueno, en primer lugar, un saludo a todas las amigas, hermanas en esta mesa, en este espacio. La verdad que, como ha dicho Susana, es muy bonito a veces reencontrarse, abrazarse con compañeras, con hermanas con las que uno ha compartido momentos tan importantes de la vida, luchas tan importantes, ¿no? Y buenas tardes ya con todas y con todos. La militancia, yo diría que no solamente es una estrategia, ¿no? En mi caso, tal vez, la pienso como una forma de vida, ¿no? Y por supuesto no estoy hablando de la militancia partidaria, no estoy hablando ni siquiera solamente de una militancia orgánica, ¿no? En el sentido de yo soy parte de un colectivo, soy parte de una organización política, de una colectiva feminista, de un espacio de mujeres indígenas, ¿no? Sino que soy y tengo la vocación, y creo que es algo que todas en algún momento que nos hemos aproximado al feminismo lo hemos vivido así, es de organizarnos colectivamente, ¿no? Porque si bien el feminismo es una experiencia muy personal, o sea, nos transforma en primer lugar, ¿no? Esto que varias hemos dicho acá, hay por supuesto una toma de conciencia a nivel muy personal respecto a las distintas formas de opresión que vivimos en el mundo, no solamente la cuestión de género, por supuesto, ¿no? La cuestión de clase, la cuestión étnica, y esa toma de conciencia pues es irreemplazable, ¿no? Nadie la va a vivir de otra manera como cada una de nosotras la vive, ¿no? Y uno ve un mundo distinto, ¿no? Cuando empieza a tomar conciencia y cuando empieza seguramente también a conocer a otras compañeras y a familiarizarse de lo que es esta lucha, ¿no? Y su historia. Pero esa toma de conciencia nunca es, pues, solamente una lucha individual. De ninguna manera es una lucha individual, ¿no? El feminismo tiene una dimensión individual, pero es sobre todo una lucha colectiva. Entonces, para mí, hablar de militancia en la entrevista, ¿no? que hicimos, tenía que ver con eso, ¿no? Con cómo hay una apuesta, a pesar de todo, que siempre es colectiva cuando uno piensa en la transformación de una sociedad, pues desde una perspectiva feminista, ¿no? Reconociendo, por supuesto, que en esa sociedad en la que estamos hay una diversidad de formas de ser, de estar. Las mujeres, ya se ha dicho de sobra acá, somos diversas también y nos vamos a ir encontrando con nuestros lenguajes, con nuestras formas de entender la política, ¿no? Pero yo creo que algo que es importante tener siempre presente es eso, ¿no? Que el organizarnos, el ser parte de proyectos colectivos, el buscar transformar la realidad, el cambiar una situación determinada de desigualdad como la que no solamente vivimos ahora, ¿no? Lamentablemente es una cuestión que ya llevamos por décadas, por siglos probablemente en nuestro país, pues tiene que ver con esto, ¿no? Con la vocación de actuar colectivamente. Entonces, para mí es eso, ¿no? Y para mí es eso lo que el feminismo me dio, una manera de entender nuestro rol como ciudadanas, como personas, como mujeres, como digo, ¿no? Comprendiendo el nivel de transformación que una vive, ¿no? Porque una, por supuesto, deja de ver el mundo de la forma en la que la vio, no sé, cuando era niña y cuando seguramente fue creciendo en una sociedad tan machista como la peruana, y seguimos manteniendo seguramente muchos rasgos machistas nosotras mismas, ¿no? Nadie está totalmente pues deconstruida ni es perfecta. Yo no creo en los feminismos, pero por supuesto uno acerca esa experiencia personal a algo más, ¿no?
Y a mí el feminismo me permitió eso, encontrar mi primer espacio de organización. Yo, si bien vengo de una tradición también de un espacio de una familia donde se hace política, donde se militaba, yo lo comenté en el libro, mi primera experiencia de organización no fue necesariamente la partidaria, ¿no? O la izquierda, ¿no? En la cual yo milito y me siento muy orgullosa de eso, ¿no? Sino en el feminismo, ¿no? Y me enseñó, creo que también la política de otra manera, que sí creo que vale la pena rescatar en estos tiempos, porque hemos vivido en el Perú décadas de autoritarismo, décadas de antipolítica, estamos sufriendo las consecuencias de esto, no solamente de la sociedad en general, sino las mujeres en particular. O sea, sabemos que esa situación que hoy día estamos pasando, de deterioro democrático, nos está afectando y nos va a afectar, por supuesto, a nosotros de manera particular, porque esa coalición mafiosa, esos sectores que hoy están en el poder, lo primero que tienen en su objetivo son justamente los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades, de la población LGTBI, ¿no? Entonces, ¿cómo no? Yo creo que conectar esa situación, ¿no es cierto?, que se ha ido degradando por décadas, con la necesidad también de responder con la política, ¿no? Pero la política no, como digo, solamente con lo que es la participación electoral o la representación formal institucional, sino con la acción cotidiana, ¿no? Con el encontrarte con tu compañera, aprender de ella, estar en una asamblea, discutir en una asamblea, formarte, ¿no? Y creo que esa es, por eso, una invitación amplia, y por eso yo creo que el feminismo ofrece tantas posibilidades de actuar, ¿no? Porque no hay necesariamente una forma bajo la cual se haga política, no tienes que estar en un partido, no tienes que estar necesariamente en una organización de una manera, ¿no? Para mí la mitad es eso, ¿no? Es una forma de acercarse siempre a lo colectivo como ejercicio de buscar transformar una determinada situación que es injusta, que es opresiva, que genera desigualdad. Y el feminismo, además, en nuestro país, por supuesto, tiene ya varios capítulos de esas luchas que se han ido forjando, ¿no? Y por eso me ha resultado, tal vez, ese término lo más cercano para describir esa experiencia que para mí ha sido ser parte de la lucha feminista en un país, pues, con tantas luchas que se entrecruzan como el peruano. Gracias, Indira. Kate, te quería preguntar sobre su contexto social del Caraballo y cómo el trabajo que estás haciendo con los inmigrantes de Puno. La pregunta la tengo siempre, pero la voy aclarando mientras va respondiendo. Primero, agradecerles a ustedes, agradecerles por la publicación, agradecer a las compañeras. Creo que para mí es un compromiso y responsabilidad inmensa cerrar esta mesa con mujeres a las que admiro muchísimo, con mujeres con las cuales he trabajado, con mujeres de las cuales he aprendido, con mujeres con las cuales he escuchado, con mujeres con las cuales he llorado, con mujeres con las cuales he reído, con mujeres con las cuales me han abrazado, he bebido también. Creo que con mujeres con las cuales he compartido muchísimas emociones y he experimentado, creo que probablemente de ellas tengo que aprender inmensamente y no me voy a cansar de agradecerlo siempre, ¿no? El hecho de haber abierto las puertas y seguir abriéndolas siempre para muchas compañeras y seguir construyendo caminos de distintas formas. Creo que la pregunta iba un poco desde Caraballo y quizás hablar un poco desde este contexto familiar de migrantes, el cual yo vengo desde Puno, ¿no? Y creo que estoy encantada de saber también de que Gaela, que recorremos por ahí las mismas sangres quechas y aymaras. Primero, hablar desde donde yo vengo, ¿no? Y desde donde yo vengo implica decirles que me he demorado más de 2 horas y media en estar aquí. Es probablemente a veces entre bromas cuando decimos un viaje interprovincial, probablemente sí, un viaje interprovincial no solo en tiempo, sino también en dinero. No solamente cuando hablamos de militancias, cuando hablamos de activismos, cuando hablamos desde dónde venimos, cuando hablamos desde las identidades. Yo hablo siempre que vengo desde Caraballo y lo orgullosa que estoy de haber crecido en el Comité 58, lo orgullosa que estoy de tener padres migrantes, lo orgullosa que estoy de que aquellos hombres y mujeres hayan construido caminos, hayan construido los primeros escuelas, los primeros vasos de leche, los comités populares, cuando salía del colegio con mi mochila iba corriendo a recoger el tupper, ¿no? Para poder luego ir a comer. Mis padres tenían que trabajar, estoy orgullosa
de tener una madre que ha sido trabajadora doméstica, ha sido ambulante y es una mujer migrante puneña. Estoy orgullosa de tener un padre carpintero, también migrante canteño. Entonces, todas estas cosas, todas estas memorias, y creo que una de ellas, para mí, es una de las mujeres que le dije que hoy voy a hablar de ella y que en el libro también está, así como muchas hablamos de nuestras maestras, que definitivamente desde el feminismo tengo muchísimas, y como les mencionaba, hoy estoy muy honrada de estar aquí. Probablemente una de mis maestras feministas, que quizás ella sin enunciarse así, ha sido siempre, es mi abuela Clara. Una mujer puneña, sin primaria, sin secundaria, sin saber leer ni escribir, que llegó a Lima. Y esa identidad, esa mujer que renunció a la violencia y vino a Lima a seguir construyendo con sus hijos, es de la memoria de la cual yo hablo y la que me permite hoy estar sentada frente a ustedes. Y que probablemente es parte de la memoria de muchas de nosotras. Es parte de aquel proceso, cuando hablamos del proceso de migración, hay toda una memoria familiar, hay todas las luchas, hay dolores, hay alegrías, hay baile, hay polladas, hay espacios desde los cuales nos han hecho nosotros construir esa fuerza, esa identidad, desde las cuales luego nos podemos enunciar o decir, esto es lo que he vivido, es de aquí, es donde nos hemos venido, ha construido mi familia, y desde ahí donde yo hoy puedo estar aquí sentada. Nuestras compañeras hablaban desde los derechos, desde los privilegios, y para mí el poder acceder al derecho a la educación creo que fue transformador, porque precisamente una de las cosas que comento es que desde ahí es donde yo conozco desde los feminismos, ¿no? Yo sabía de Flora Tristán o de María Jesús Alvarado a partir de libros, pero no conocía a compañeras directamente que me puedan decir, que me han contado, de las cuales yo iba leyendo de ellas, de las cuales yo sabía de libros, pero que luego pude conocerlas. Y muchos de ustedes están aquí, a cuales las he leído, les he pedido en algún momento autógrafos, ¿no? He estado detrás de ellas pidiéndoles que por favor me firmen un libro o tomarme una foto con alguna de ellas, porque de alguna forma eran mis referentes de mujeres que han venido construyendo desde otros espacios, con otras posibilidades, con otras oportunidades. Yo me sentía de alguna forma, creo que lo he comentado probablemente con compañeras más contemporáneas, es que yo me sentía de alguna forma diferente, porque, claro, el haber experimentado desde la infancia, en la adolescencia, el haber experimentado la discriminación racial, el haber experimentado sistemas de desigualdades, el haber venido de familias no solo de pobreza, sino hablamos de pobreza extrema, donde solamente vienen, donde solamente se acuerdan de las invasiones o de los cerros cada campaña, donde solamente se acuerdan para traer una pelota o una taza, o probablemente los primeros juguetes de los niños y las niñas sean aquellos, o donde mi familia en realidad sea la que tenga que hacer queques para celebrar los cumpleaños de los niños porque no saben qué días puedan ser sus cumpleaños. Vengo de aquellas realidades y desde aquellos espacios donde la palabra feminismo no existe, ¿no? Y desde ahí colocarme hacia otros lugares, llegar a Flora Tristán, llegar a otras instituciones, a trabajar o llegar a la universidad nada más, era una cosa que siempre decíamos que era para ricos. Y es eso, mis padres reconocían a personas universitarias o profesionales a partir de personas para las cuales trabajaban, porque nunca había sido parte de un entorno familiar. Entonces, hoy por eso me siento de alguna forma orgullosa de compartir con muchas compañeras con historias similares, con muchas compañeras que han venido construyendo todo aquello para que pueda yo acceder luego a una educación, ¿no? Las luchas de aquellas, las luchas que han tenido mis compañeras, las luchas de las cuales yo creo que sigo admirada, las luchas familiares, las luchas desde los comedores, las luchas de las compañeras de los vasos de leche, las luchas desde los barrios, las luchas desde las invasiones, desde aquellas que en campaña política se puede a veces hablar respectivamente, no, o se habla solo para conseguir votos. Creo que los feministas estamos en todos los espacios, estamos construyendo nuevos mundos, estamos construyendo nuevas miradas también junto a aquellos feminismos propios de los cuales hablamos. Y para mí también era importante decir que soy hija de migrantes puneños y puneñas, porque creo que la sangre aymara y la sangre quechua rebelde siempre está presente. Y es aquella la cual estuvo luchando un 9 de enero del año pasado y donde se tuvo múltiples muertos. Entonces creo que desde allí también hay que hablar, creo que desde esos espacios de dolor, de resistencias culturales y desde donde en aquel entonces se mencionaba y se decía ¿por qué hay tantas mujeres en el proceso organizativo? O los periodistas empezaban a preguntarse ¿por qué había tantas mujeres puneñas liderando el espacio? ¿Por qué ellas tenían, o por qué se les encontraba con los recursos para poder ¿no? hacer
en los procesos movilizatorios, y probablemente para mi familia o para mí no era tan extraño porque vengo de aquel espacio, vengo de aquella sangre, vengo de aquellas mujeres que sí, pues agarran el dinero y lo multiplican de alguna forma, trabajando, generando negocio o haciendo cosas y diciendo, hoy no habrá, pero mañana sí. Y nada, y creo que antes de que me ganen el tiempo, me ganen las emociones, me ganen la pasión desde las cuales siempre hablo, yo quiero también agradecer a mi madre que hoy está aquí. Son muy pocas las veces que, por ejemplo, ¿no? A nosotras, en mi caso, son muy pocas las veces en las cuales nuestras madres, nuestros padres pueden estar en nuestro espacio porque hay que conseguir el alimento del día a día. Porque no podemos estar en las actuaciones de nuestros hijos, no podemos estar en el recibimiento de diplomas, no podemos estar allí, porque si no, ¿de qué comemos? Y esa realidad la aprendemos. Y solo tenemos el televisor, la comunidad y la escuela. Y entonces, que un integrante de nuestra familia esté en un espacio escuchándonos, sabiendo que estamos aquí recordándoles y que gracias a ellos y gracias a todas esas memorias seguimos construyendo, para mí se me hace muy importante y valioso. Entonces, te amo, mamá, gracias por estar aquí. Que le den a mi mamá, por favor. Que se paren mi mamá, por favor. Muchas cosas de las cuales quería mencionar hoy. También quiero hablar de las desapariciones de mujeres. Yo creo que si seguimos hablando de las construcciones desde los feminismos, en nuestras diversidades, en nuestros feminismos propios, desde nuestro pie del zapato, pero creo que no podemos volver a denunciar o no podemos permitir que sigamos construyendo un movimiento feminista donde nos falten compañeras. No nos puede faltar Sotsiret, no nos puede faltar ninguna compañera más. Hoy Charo también está aquí presente porque ella sabe, es parte de mi familia y sabe también, mi tiempo ya está cumplido. Solo quiero cerrar diciendo que no podemos ir construyendo un movimiento feminista donde nos falte una compañera. Y si nos falta una, creo que la buscamos todas y es ahí hacia donde vamos. Gracias. Bueno, un aplauso para todo lo que hemos escuchado hoy en la tarde. Sé que todo el mundo ahora quiere venir, pero para terminar solo queremos decir que nos inspira el trabajo que hacen, los cambios que han logrado y que nos sentimos honrados de haber aprendido de sus testimonios. Mil gracias, con todo corazón. Gracias por compartir sus historias de vida, sus perspectivas. Estamos muy agradecidas. Y gracias a ustedes también. Queremos dar las gracias a todos ustedes por venir esta tarde también. Y me gustaría dar la bienvenida de nuevo a Doris para cerrar nuestra. Sí, muchísimas gracias. El hecho de que se haya cumplido con el tiempo, lo organizado que está todo, ha sido sincronizado hace meses, ¿no? Ha servido y ha sido coordinado con cada una de las mujeres que están presentes. El libro que van a tener las personas que tuvieron suerte y tienen un ticket es muy interesante porque es la forma, en el libro se trabajó, yo he sido la editora y se trabajaron los ejes de Adriana, Shelly y Silvana en base a las entrevistas que hizo Karen Bernedo y se trabajó. Vamos a invitar también a Karen a subir, creo, aquí, lo siento, para la foto final. Karen, si puedes subir. Sí, pero espera un ratito, todavía no terminamos, un ratito. Entonces se trabajó para contar, porque van a contar cómo llegaron al feminismo y cómo el feminismo llegó a ellas, cómo Tarsila en Ayacucho se desplegó, cómo me quitaste esa partecita bien bonita que dijiste, me ponían números que tenían letras y yo no quería saber nada de eso, ¿no? Pero ella luchó y llegó al feminismo. Indira, su militancia, cómo tuvo que bregar en San Marcos,
Tania, sobreviviendo en Cayara con su familia y cómo se fue formando en Chirapac. Susana, de su pueblo Jumbilla, donde los 800 pobladores todos eran familia en Amazonas, y cómo fue regando y luchando en el tema de derechos sexuales. Lourdes sobreviviendo y empujando en aquellas noches, y lo van a leer en el libro. Diana, con todo su proceso, yendo a México, encontrando todos esos movimientos sociales. Gina Vargas, nuestra querida Gina, creando Flora Cristán, fortaleciendo el feminismo. Kate luchando, y justamente uno de los detalles muy bonitos, ¿no?, que tú contabas, ella creía que estaba jugando con su abuelita corriendo, pero en verdad su abuelita era ambulante y el serenado le estaba persiguiendo, ¿no? Pero ella encontraba, era como, no, la vida es bella, encontró en eso una forma de sobrevivir y comenzó a trabajar de pequeña y a buscar el feminismo. Y Gaela, por supuesto, un ejemplo de dignidad, de lucha, cómo sobrevivió a toda esa transfobia, ¿no? Y vamos a encontrarlo en el libro. Por eso, muchísimas gracias. Para mí es un conmovedor trabajar los textos. Gracias a Silvana, a Shelly, a Diana. Muchísimas gracias. Y bueno, dejo aquí a Flor para que cierre del LUM. Flor de María Pachari Mamani, por favor. Sí, nuevamente agradecer a las autoras, a Shelly, a Silvana, a cada una de las lideresas con sus testimonios motivadores, inspiradores, a la editora Doris y al público presente por compartir esta tarde la presentación del libro Feminismos, Agentes de Cambio en Perú, testimonios de lideresas feministas. Queremos invitarlas entonces por favor, a la foto final del evento, por favor. Y asimismo la editorial ha preparado una firma de autógrafos que será al finalizar.